Sí, está haciendo una llamada. Sí. Ok. Internacionalización. Vale, bueno. Lo que será. Bienvenidos, bienvenidas todas. Muchísimas gracias por su paciencia. Estamos a punto de comenzar. Mi nombre es Daniela Stevens, soy directora del programa de Transición Energética y Cambio Climático aquí en el Diálogo Interamericano y hoy tenemos el honor de destacar a los gobiernos locales de Colombia, una nación que ha surgido como inspiración en la búsqueda del desarrollo sostenible. El compromiso de Colombia con una transformación económica verde ha sentado un precedente notable. La nación se ha alineado estratégicamente con el imperativo global de responsabilidad ambiental, haciendo del crecimiento sostenible y equitativo una piedra angular de su agenda nacional y local. Al priorizar sectores fundamentales como la energía limpia, el transporte, la agricultura y la ganadería sostenibles, Colombia no solo ha adoptado una visión para su propia prosperidad, sino que también ha asumido un papel de liderazgo en la lucha mundial contra el cambio climático. En días pasados, en la COP28, el presidente Petro afirmó el compromiso de Colombia de unirse al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y la secretaria de Medio Ambiente, Susana Mohamed, ha buscado liderar un frente latinoamericano en la conferencia. En el centro de los esfuerzos nacionales se encuentran las autoridades ambientales locales, quienes sirven como catalizadores del cambio dentro de las fronteras de Colombia y experimentan en primera línea los obstáculos que no son menores. Primero, tenemos la deforestación, que es causada principalmente por la ampliación de la frontera agropecuaria por cultivos ilícitos, la tala ilegal para el comercio de maderas finas a gran escala. Segundo, la minería ilegal y los daños ambientales y sociales que conlleva. Hoy tenemos el gusto de escuchar de primera mano de los gobiernos locales, quienes nos hablarán de la transición energética, la defensa de la conservación de la biodiversidad y de sus compromisos y desafíos en sus departamentos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo crucial. También un breve aviso a quienes no alcanzaron a tener una silla, tenemos afuera una televisión donde estaremos proyectando en vivo. Así que si gustan tomar asiento allá afuera, también son bienvenidos de hacerlo. Gracias a todos por acompañarnos, a nuestros panelistas. Les doy la bienvenida en orden alfabético. Tenemos a Gregorio Angarita, que es director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor de Colombia. Él es abogado, especialista en Derecho Público, cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el sector público, concretamente en asuntos de medio ambiente. También tenemos a Nubia Carolina Córdoba, ella es la gobernadora electa del Chocó, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho del Medio Ambiente de la misma universidad, máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, doctoranda en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba. Además, habla 5 idiomas. Durante su carrera profesional se ha desempeñado como docente, catedrática, investigadora, con énfasis en el régimen jurídico de comunidades étnicas y modelos de desarrollo con enfoque diferencial. Asimismo, cuenta con experiencia laboral con cooperación internacional en los Ministerios de Ambiente y Cultura, la Unidad Nacional para las Víctimas. Nos acompaña también Luis Alfonso Escobar, gobernador electo de Nariño. Él es economista por la Universidad del Valle, especialista en gestión ambiental de la Universidad Autónoma y doctor en cambio global y desarrollo sostenible de la Universidad de Alcalá de Henares. Su plan de gobierno propone ampliar la forma tradicional de concebir el territorio y gestionar su ordenamiento más allá de la clasificación de los usos posibles al interior de cada una de las entidades territoriales, hacia una visión centrada en la solución de los conflictos socioambientales, la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad a partir de una mayor participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios. Nos acompaña Juan Carlos Reyes Novoa, director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en docencia universitaria y magíster en administración de empresas con enfoque en cargos de dirección. Se desempeñó como subdirector de gestión de riesgo y seguridad territorial de la CDMB, gerente general de Fertilizantes Colombianos S.A., director técnico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander
y en la gerencia seccional del ICA Santander. También cuenta con una larga trayectoria como docente universitario. Nos acompaña Vanessa Paredes Zúñiga, directora de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible de Urabá, Corpo Urabá de Colombia. Ella es ingeniera civil, especialista en cambio climático y ha dedicado su carrera a trabajar en asuntos de cambio climático y conservación de la biodiversidad. Bienvenidos, bienvenidas. Invito a quienes nos acompañan en línea a enviar sus preguntas por medio del Zoom o al correo meetings@thedialogue.com. Primero le daré la palabra a cada uno de 3 a 5 minutos para que nos hable en grosso modo de sus iniciativas ambientales, climáticas, de la conservación de ecosistemas, qué retos ambientales únicos tiene la geografía de sus jurisdicciones y qué maneras han encontrado de enfrentarlos solo y en coordinación. Después abriremos a preguntas y respuestas y finalmente nos encantaría tomar preguntas del público. Adelante, director Gregorio Angarita. Bueno, muchas gracias, muy amable. Es una oportunidad maravillosa para nosotros estar acá en estos diálogos, conociendo el alcance que se le puede dar a cualquier participación de este nivel con el auditorio que nos acompaña y lógicamente también agradeciendo al señor embajador la oportunidad de generar este espacio bajo la diplomacia verde. En un territorio como el norte de Santander hay varias complejidades desde el punto de vista ambiental. Tenemos, por un lado, una maravillosa biodiversidad en lo que corresponde a los páramos que tenemos. Estamos hablando de los páramos de Santurbán, Almorzadero y Tamá. Tenemos áreas con reservas forestales protectoras como el municipio de Gramalote, un municipio que sufrió un terremoto que lo destruyó, pero en el seno de su casco urbano hay una reserva forestal protectora que casualmente, siendo ministro de Ambiente el doctor Gilberto Murillo, fue quien, con el consejo directivo, se declaró esa área de reserva forestal protectora de más de 1.550 hectáreas. Tenemos además 4 parques regionales que son dentro del páramo de Santurbán y que generan también una conservación enorme. Pero tenemos un área muy compleja en el Catatumbo. Dentro del Catatumbo está obviamente el Catatumbo Barí, que es un territorio indígena ancestralmente reconocido de una importancia enorme desde el punto de vista de la conservación, en un trabajo articulado con parques nacionales naturales, pero con conflictos que obviamente afectan y que generan impactos ambientales derivados de actividades ilegales y también de minería ilegal, no solamente en el tema de cultivo ilícito, sino también de minería ilegal. Eso está tratando de buscarse un área de conservación en el propósito de articular esfuerzos dentro del Sistema Nacional Ambiental, lo decíamos ayer en el foro, en el entendido de que podemos hacer una articulación independientemente de la actividad del Ministerio de Defensa y todo lo que se hace permanentemente en territorio. Es muy importante pensar en la gente. Y en ese propósito venimos insistiendo desde hace rato en la oportunidad de generar oportunidades derivadas de los negocios verdes que se han vuelto una verdadera alternativa de sostenibilidad, pero que tienen sin lugar a dudas algunos inconvenientes en el entendido de muchos trámites que impiden que esos negocios verdes salgan del país y afloren oportunidades maravillosas para esos emprendedores. Negocios verdes los hay en nuestro departamento, en los 40 municipios y obviamente tanto en el área de Páramo como en el Catatumbo, es decir, donde hay menos conflicto como donde lo hay también. Pero independientemente de ello hay un común denominador y es que los campesinos, los emprendedores de negocios verdes hacen diariamente las actividades de conservación del agua y actividades que independientemente de la situación de violencia o no que nos afecten, ellos permanentemente hacen todo lo que a diario les corresponde para poder tener agua para la sostenibilidad. El gobierno del presidente Petro ha determinado una política de trabajo ambiental en materia del ordenamiento del territorio alrededor del agua, nos parece sumamente acertada. La ministra Susana Mohamed también nos ha indicado lógicamente eso dentro del sector, pero sin lugar a dudas se requiere del apoyo internacional. Un territorio como el norte de Santander ha recibido el apoyo de algunos gestores de orden internacional, desde acá, de Estados Unidos. Hay oportunidades que se han generado a través de recursos canalizados desde la Cancillería, del Ministerio y todo lo demás, pero finalmente consideramos que es necesario que la gente tenga oportunidades y por eso insistimos en ese propósito permanente. Adicionalmente tenemos un componente bilateral porque tenemos frontera con Venezuela. En ese entendido, lo que queremos en estos diálogos es promover un espacio para que dentro del escenario de paz que se está construyendo, que compartimos y anhelamos, se tenga un espacio para reconocer a las personas que diariamente conservan el agua de manera natural, la actividad de ser vistos con unos ojos distintos y que se le brinden oportunidades a través de negocios verdes. ¿Qué son los negocios verdes en el departamento de Norte de Santander y en el país? Son aquellos que tienen que ver lógicamente con transformación de recursos, que dan oportunidades y que finalmente tienen un reconocimiento internacional. Dentro de ellos hay algo importante que es el ecoturismo y obviamente queremos aprovechar estos diálogos, esta oportunidad para promover
En su momento entregaremos unas conclusiones y recomendaciones para ofertar no solamente los espacios en cada área del departamento, sino también para buscar, como lo decía el señor embajador esta mañana, las oportunidades que se derivan de lo que ya está aquí establecido en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, director. Tocó temas importantísimos, negocios verdes, cooperación internacional, la frontera con Venezuela y el reconocimiento de aquellos quienes trabajan diario para fomentar el bienestar de los ecosistemas. Le doy ahora la palabra a la gobernadora de Córdoba, Adelante. Chocó, gobernadora Córdoba. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es muy importante partir por generar el contexto de lo que es el departamento del Chocó, que hace parte de una zona biogeográfica muy importante que va desde la República de Panamá hasta Ecuador, llamado el Chocó biogeográfico, justamente por las particularidades ambientales y por la megadiversidad que existe por metro cuadrado en cada uno de los espacios del territorio. Sin embargo, Chocó tiene otras características que deben posicionarlo en el interés, y es el único departamento de Colombia que tiene dos costas, tanto la Caribe como la Pacífico, y tiene la mayor cantidad de costa en el Pacífico en todo el país. Adicionalmente, lo que hay entre costa y costa es un escenario megadiverso compuesto por 5 subregiones, cada una de esas 5 subregiones con una vocación diferente. Y es el puente entre nuestro país y Centroamérica, ya que es el departamento que limita con la República de Panamá. Por lo tanto, hoy tiene unos retos muy importantes que hace que coexista, algo que ayer me pareció muy coherente en el panel del evento con la Embajada Colombiana en Estados Unidos, y es poder poder cruzar el escenario ambiental, los retos ambientales, con el escenario humanitario. Porque finalmente cuando hablamos de medio ambiente hablemos de quiénes están en los entornos humanitarios, quiénes están en los entornos ambientales. Es muy importante que hablemos de conservación, es muy importante que hablemos de medio ambiente, es muy importante que hablemos de los escenarios en donde los recursos naturales son la perspectiva de base, pero es para quién o por quién. Si hoy la evaluación ambiental es en torno a poder garantizar los recursos que necesita esta generación y la próxima, entonces es muy importante también volcar el foco a las personas, a las comunidades, porque en el departamento del Chocó la otra característica muy importante es que tenemos comunidades étnicas. En 86% de nuestra población entre afros e indígenas, una población mayoritaria afrodescendiente y una población importante de comunidades indígenas, dentro de los cuales contamos con varios pueblos. Entonces, esa presencia de las comunidades y esa presencia de la situación humanitaria, o más bien las condiciones en las que viven, más bien la intersección entre comunidad y ambiente, es para nosotros un reto muy importante. Porque sí creo que no podemos condenar, y es muy importante que ustedes lo sepan, a nuestras comunidades a condiciones que hoy viven que son muy difíciles. La primera es la humanitaria. El conflicto armado que se sirve de los recursos del territorio tiene un impacto gravísimo sobre las comunidades, en torno a conflicto armado, infortunadamente, en torno a desplazamiento, en torno a confinamiento y en torno a limitarlos en general del goce del territorio. Lo segundo es los niveles de pobreza que infortunadamente están en esas comunidades, sobre todo pobreza monetaria. Y el tercer lugar es el acceso a servicios básicos, en donde los indicadores de servicios básicos insatisfechos son altísimos, en donde la riqueza hidrológica del departamento no es compatible con el indicador de que la mayoría de las comunidades no tiene acceso a agua potable. Y esos 3 elementos en torno a la gente nos tiene que poner a pensar que uno de los retos más importantes, al menos para mi administración, que comenzará el próximo 1 de enero y durante los próximos 4 años, tiene que ser permitir que los recursos naturales también sean una plataforma de desarrollo económico para las comunidades y una plataforma de desarrollo integral para las comunidades desde la visión propia o desde el enfoque diferencial que llamamos nosotros de una construcción teórica.
Ese enfoque diferencial nos tiene que permitir ver cómo compaginamos, ojalá la tecnología, que es muy importante que pueda empezar a estar al acceso y al servicio de la gente, ojalá la posibilidad de aprovechar de manera sostenible los recursos del territorio, pero para los dueños del territorio, y ojalá la posibilidad de que el modelo de desarrollo que nosotros planteemos desde la visión de la comunidad también pueda complementarse con algo que hoy es el paradigma del mundo, el acceso a las tecnologías, y que justamente están al servicio de poder conectar o hacer puente entre el aprovechamiento de los recursos naturales y las necesidades humanas. ¿Por qué es tan difícil? Porque si yo lo planteo teóricamente, pues es esa la solución. ¿Por qué es tan difícil para un territorio como el Chocó? Porque justamente estamos muy atrasados en ese acceso. Tenemos una barrera importante en el acceso. Y es, mientras el mundo hoy está en la cuarta revolución industrial ya en torno a las tecnologías, mientras venir a un país como este implica estar justamente conectados en este ejercicio, por ejemplo, hoy las comunidades del departamento del Chocó ni siquiera tienen aún energía eléctrica en un porcentaje muy importante, y su dependencia de unas pocas horas de electrificación tiene que ver con combustibles fósiles. ¿Cómo nosotros logramos, por ejemplo, empezar a llevar comunicación, energía eléctrica, internet para la educación, para la salud, para un montón de cosas, a través de poder plantear escenarios en donde la transición energética, o más bien las energías limpias, que diríamos también en algún escenario, están al servicio también de la comunidad? Y no los planteamos como cosas muy grandes que no pueden llegar al acceso a menos que hagamos grandes inversiones, que además sería ideal que el Estado decidiera hacer esas inversiones, sino soluciones que estén adecuadas a cada uno de los espacios, así sea tomándolos segmentadamente. Esa misma tecnología es respuesta para mejores formas de producción. Esa misma tecnología es respuesta para acceso a educación. Esa misma tecnología es respuesta para aprovechamiento y conciencia en torno a los recursos disponibles. Entonces, sí tenemos un reto muy grande, y el reto es permitir que el departamento del Chocó sea la potencia que está llamada a ser. Líder en venta de servicios verdes, líder en venta de servicios ecosistémicos, líder en proyectos que tengan un impacto para la comunidad en beneficio de estas, pero que también demuestre cómo el medio ambiente hoy sí es compatible con el desarrollo. Y esperamos que justamente de la mano de esa visión podamos empezar a transitar en la visión de progreso desde el desarrollo económico y desde la protección de las comunidades, y sobre todo la prospectiva para que esas comunidades tengan su propio modelo y que sea sostenible, de cara a que no se logra todo en 4 años, pero se sientan unas bases muy importantes que nosotros sí esperamos que presten esta garantía. Así que ojalá también esa visión de la comunidad garantice que no se vea como que la consulta a la comunidad y como que pensar exclusivamente en una vocación proteccionista o exclusivamente en una vocación extractivista están en contraposición. Hay que encontrar el modelo intermedio. Muchísimas gracias, gobernadora. Ha mencionado temas importantísimos en los que me gustaría ahondar un poco más adelante, como su propuesta de un modelo de desarrollo desde la comunidad, de la dependencia aún energética de combustibles fósiles y cómo esta se compagina, contrapone, va de la mano, o cómo va a evolucionar de mano de la propuesta presidencial de no más combustibles fósiles. Pero antes de ahondar en esto, me gustaría dar la palabra al gobernador Escobar. Adelante, gobernador. Bien, buenos días a todos y a todas. Lo que Diana, lo que Nubia Carolina planteaba para el Chocó es casi idéntico para Nariño. El contexto es el desarrollo desequilibrado. Pensarlo en Estados Unidos, que hay unas regiones que puedan estar más desarrolladas que otras, es pensable, pero imaginárselo en regiones como Colombia, con un altísimo potencial en términos de la producción y generación de bienes y de servicios ambientales, e imaginárselo en el territorio. No es un territorio homogéneo, y precisamente donde hay ese potencial de mayor valor ecosistémico es donde hay las mayores desigualdades sociales. Y coincide eso, la mayor riqueza que hay en el territorio en materia ambiental,
y de recursos naturales, ¿cierto? No renovables, por ejemplo, como los recursos mineros, están presentes en nuestro territorio. Y esa visión siempre extractivista de estos territorios, como Nariño, como el Chocó, que hacen parte de ese Chocó biogeográfico, lamentablemente no han tenido una respuesta institucional del Estado, de una presencia del Estado en el territorio. Y esa no presencia del Estado en el territorio ha llevado a que los actores armados hayan copado esos territorios y entendiéndolos en la lógica de una guerra, en la lógica de la guerra inicialmente entre los grupos armados y el Estado, y ahora que ha mutado a una guerra entre los actores propiamente armados por posiciones estratégicas de recursos naturales no renovables, como los recursos mineros. Pero aún así, en medio de esa riqueza, estas comunidades sí, parecen que no han llegado ni al siglo XX, ni al siglo XXI, ni a la modernidad. La radiografía que hacía Nubia Carolina es igual para toda esa zona del andén del Chocó geográfico. Nariño tiene la particularidad además que es territorio andino, ¿cierto? Donde nace el agua del país, de Colombia, pero además es territorio amazónico, pluriétnico, multicultural, 7 comunidades indígenas, la mayor parte del territorio, propiamente dicho, es de territorios colectivos afros e indígenas, y tenemos esa particularidad de que es una población con unos altísimos niveles, sobre todo en estas zonas, de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. Y esa pobreza monetaria y esa pobreza multidimensional, sobre todo la última, se relaciona con la falta de acceso a los bienes que el Estado debe proporcionarle a los individuos y sus familias para generar oportunidades para su desarrollo. Brechas sociales en el acceso a agua potable, como lo decías tú, en un escenario donde hay mucha, digamos, agua en el territorio. 2, el acceso a la energía, la misma forma, y con presencia, por supuesto, desde el punto de vista de la transición energética, no solo la posibilidad de hacer uso de energía solar o eólica, sino utilizar los cuerpos de agua para generar su propia energía, pero esto es parte, digamos, del escenario de transición energética, donde ya en el modelo de este país ya se está hablando de comunidades energéticas. Y yo creo que por allí va la forma de llevar energía y llevar progreso a estas regiones, porque llevar energía significa también generar conectividad y, por supuesto, tener incidencia en transformar la forma en que se puede hacer educación en estas regiones. Quiero resaltar básicamente que la búsqueda, digamos, de la modernidad, entre comillas, de estas regiones pasa por el acceso a tener las condiciones básicas que permitan que la paz, cuando decimos la paz no es el diálogo con los actores armados, sino hacer que el Estado llegue con su presencia institucional a los territorios, y así lo estamos haciendo, una gran apuesta del departamento de Nariño, y lo decíamos al presidente, es por territorializar la paz. Y territorializar la paz no solo es el diálogo con los actores armados. Sí, hay que dialogar porque están en una dinámica y una lógica que hay que desactivar estos factores que están ligados a las economías ilegales de la coca y de la minería ilegal que están presentes en nuestro territorio, pero esas cosas se van transformando en la medida en que transformamos los territorios. A propósito del tema que se habla aquí al principio, que es el de transición energética, pues la política de transición energética en nuestra apuesta de desarrollo va a estar orientada y debe estar orientada al desarrollo de comunidades energéticas, principalmente en las regiones más apartadas de nuestro territorio, que principalmente están en el andén pacífico de Nariño. Gracias, gobernador. Si me lo permite, más adelante le haré más preguntas sobre este concepto de comunidad energética. Antes me gustaría darle la palabra a la directora Vanessa Paredes. Adelante, directora. Buenos días.
Gracias por la invitación y hablar del diálogo. Yo voy a hacer un poco del contexto general de lo que es un poquito el departamento de Antioquia, pero lo que es la corporación que yo represento. Bueno, en Antioquia existimos 3 autoridades ambientales en el territorio, pero a Corporaba específicamente le toca administrar 19 municipios de los 125 municipios que tiene el departamento de Antioquia. El número de municipios se puede ver muy pequeño, pero en número de hectáreas y ecosistemas estratégicos que administrar, tenemos, digamos que bastante área que administrar. Son 2.345.000 hectáreas que administrar en estos 19 municipios, pero además de esto tenemos 334.000 hectáreas que son marinas y 514.5 kilómetros de costa en el Caribe colombiano. Con grandes referentes ambientales, iniciando nuestra jurisdicción en el páramo a 4.080 metros sobre el nivel del mar, pasando por ecosistemas de montaña hasta llegar a 0 metros sobre el nivel del mar, en toda esa zona costera que hace el departamento de Antioquia, un departamento costero también, y un gran conector y que conecta 2 departamentos que somos límites, que son el departamento del Chocó y el departamento de Antioquia, con el majestuoso río Atrato, que desemboca en el Urabá antioqueño. Este es un territorio bastante amplio, no solamente en biodiversidad, sino también en cultura, en comunidades. En el departamento de Antioquia nosotros tenemos, y específicamente para la jurisdicción de Corporaba, tenemos 64% de nuestra población es indígena. El 97% de los consejos comunitarios del departamento de Antioquia se encuentran concentrados en estos 19 municipios y el resto son comunidades campesinas. Bueno, naturalmente, pues tenemos 5 parques nacionales naturales en estos 19 municipios, otras iniciativas locales de conservación, distritos regionales de manejo integrado, pero también tenemos los únicos arrecifes de coral que se encuentran en el departamento de Antioquia. Y en un área protegida, en Playa Bobalito, en el municipio de Necoclí, un distrito regional de manejo integrado, llegan a desovar 4 de las 6 especies de tortugas marinas que hay a nivel mundial. Una playa que está en conservación, más otros elementos naturales que hay. Todos estos elementos que hay en ese territorio hacen que el área que nos toca administrar tiene un 76% de interés ambiental, o porque tenemos gran presencia de recursos hídricos, o porque tenemos pues, estas condiciones de comunidades y de comunidades que, bueno, para lo que ha sido la identificación a nivel nacional, el 100% de estos municipios están en zona de conflicto. Pero además de eso, también tenemos agricultura intensiva. Entonces, en esta jurisdicción tenemos 45.000 hectáreas sembradas para la producción de banano de exportación, 35.000 hectáreas de plátano, palma, piña y otros subproductos, digamos que más recientes, como es la producción de limón, la producción de cacao y otras actividades agrícolas. Entonces ahí es cuando entran con gran importancia y con un apellido muy potente que tiene esta entidad, es una corporación de desarrollo sostenible. ¿Y qué es ese desarrollo sostenible? ¿Cómo se compatibiliza ese desarrollo de diferentes actividades, ese desarrollo de actividades no solamente productivas, sino también con esos ecosistemas que hay ahí, y cómo desde la gestión ambiental, desde el conocimiento ambiental, se dan elementos de conservación, pero elementos de conservación que efectivamente tienen que ir de mano de las comunidades, porque si no llevamos ese conocimiento hacia las comunidades, pues seguramente cualquier administración y gestión y conservación de los recursos naturales pues va a ser ineficiente. Ese es el reto que tenemos en parte, no solamente las autoridades ambientales, en este caso Corporaba, sino también las entidades territoriales. ¿Cómo logramos identificar en el territorio esas conexiones, a veces invisibles, esas barreras y esos límites geográficos invisibles, pero que hacen que es que una cuenca no pueda partirse de a pedacitos en un límite administrativo, sino que necesitamos tener una mirada más integral de ese conocimiento de los recursos naturales, pero también sobre todo los recursos hídricos. En esta región del departamento de Antioquia, hoy tenemos en desarrollo 4 de los proyectos más importantes del país que van a conectar esta región con el resto de Colombia, pero también con el resto
del mundo. Tenemos en menos de 60 kilómetros la proyección de construcción de 3 puertos de mediano y de alto calado, y además de eso también tenemos la construcción de una vía de alta infraestructura que va a tener en los próximos años, esperemos que en los próximos 3 años, el túnel más largo de Latinoamérica, el túnel Guillermo Gaviria, o el conocido como el túnel del Toyo. Ese túnel va a conectar a esta región, por supuesto que con la ciudad capital del departamento de Antioquia, que es Medellín, pero con el resto del país. Entonces, el gran reto que tenemos ambientalmente es, primero, generar el conocimiento, porque va a llegar una presión sobre los recursos naturales, sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, bien sea para las actividades de construcción que se están desarrollando, pero también para esos habitantes flotantes o permanentes que van a llegar a ese territorio a utilizar más recursos naturales y en especial los recursos hídricos. Una zona que es alta en recursos hídricos, no solamente superficiales, sino también subterráneos, y con ese golfo que está ahí. Bueno, Urabá es una de las regiones hidrogeológicas más importantes del país, ahí se ha avanzado en esa línea de conocimiento, pero tenemos, digamos que unas amenazas, por decirlo de alguna manera, unos riesgos que están identificados y que están identificados no solo por esa cercanía a la línea de costa Caribe y al Caribe colombiano, sino porque tenemos unos efectos ya identificados al cambio climático, específicamente para lo que será esa afectación de lo que son las aguas subterráneas ahí. Entonces estamos adelantándonos en cómo establecer unas medidas de adaptación basadas en la naturaleza para que sean efectivamente aplicables, pero aplicables y que les lleguen a las comunidades. Estas comunidades de los 19 municipios son comunidades resilientes. El 100% han estado siempre en el ojo del conflicto armado, pero siempre han sido resilientes, y yo siempre lo digo, hay muchas medidas de adaptación que ya las comunidades las han venido realizando, porque como lo decía la gobernadora, nuestros territorios son muy similares en muchos de los casos, y las necesidades básicas insatisfechas de este territorio están por encima del 80% en las comunidades rurales. Con un acceso no seguro al agua. Entonces, también uno de los retos que tenemos es como desde la función que a mí más me gusta de Corporaba, que tenemos 40 funciones, bueno, todas las autoridades ambientales, pero la de la corporación específicamente tiene 3 elementos que a mí me gustan mucho. La generación del conocimiento para transferirlo a las comunidades más vulnerables y a través de un mecanismo de planeación global del territorio. Yo creo que ahí se integra todo lo que es la gestión y los retos ambientales que debemos tener para un acceso no solamente seguro a los recursos naturales, sino también quitar el mito de que la productividad riñe con la conservación. Y en el marco de esto, con nuestras comunidades, con las comunidades con las que hemos venido trabajando, estamos trabajando con 3 elementos principales para que se logre esa sostenibilidad a mediano y largo plazo. La conservación a través de sus condiciones naturales, pero también con acuerdos de conservación y con pago por servicios ambientales. El desarrollo de proyectos productivos alrededor de esas áreas de conservación. Y hay un elemento que es estructural y transversal a todo, y es la educación ambiental. Pero cuando lo digo con la educación ambiental, no es la educación ambiental, pues sí, por supuesto que desde la academia es el vehículo de la academia para llegarle a esas comunidades rurales y que puedan ellos ser los generadores de conocimiento, y que nosotros, las instituciones que tenemos esa labor, y cuando digo las instituciones son la corporación que tiene esta función de ser autoridad ambiental, pero con nuestras entidades aliadas como son los institutos de investigación y las universidades, cómo tomar ese conocimiento, en muchos casos ancestral, local, y transformarlo en un conocimiento científico que podamos llevarlo y divulgarlo a cada una de las instancias que somos los tomadores de decisión a nivel regional, a nivel local, por supuesto que a nivel de Colombia, pero también para llegar a unos vehículos de cooperación internacional que permitan hacer inversiones efectivas en estos territorios. Muchísimas gracias, directora Paredes, y gracias por enfocarse tanto también en biodiversidad. No se puede hablar de la lucha contra el cambio climático sin atacar también esta otra gran crisis que es el decaimiento de los ecosistemas y de la biodiversidad. Finalmente, me gustaría darle la palabra al director Juan Carlos Reyes. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Gracias por la invitación.
Bueno, comentarles que de la Corporación Autónoma Regional, en este caso para la defensa de la meseta de Bucaramanga, es un departamento de bastante importancia para nuestro país y en el cual estoy al frente. Nosotros manejamos un área de alrededor de 500.000 hectáreas en nuestra área de jurisdicción. El departamento de Santander cuenta con 87 municipios, pero nuestra área de jurisdicción pertenece a 13 municipios, pero con una importancia ambiental bastante marcada y de población, ya que el más del 60% se encuentra en esta área. Santander es el segundo departamento más biodiverso, igual que Colombia es el segundo país más biodiverso. Pues se imaginarán ustedes las dimensiones. En este caso, por área, según el área, pues Santander, así como Colombia sería el primero por área, comparado pues porque Brasil tiene un área mucho mayor, es la más biodiversa. En este caso, Santander también ocuparía ese lugar, es de bastante importancia para los colombianos. Y tenemos alrededor de 500.000 hectáreas en esta área de jurisdicción, de las cuales más del 95% está en zona rural, el otro porcentaje es un poco más bajo, bastante disminuido, es zona urbana. Tenemos 11 áreas protegidas en estas 500.000 hectáreas, de las cuales en estas 11 áreas protegidas hay 4 parques nacionales naturales, dentro de los cuales está el páramo de Santurbán, que compartimos con Norte de Santander, de bastante importancia hídrica para nuestra población. Tenemos también alrededor de 45.000 fuentes hídricas que tenemos que hacerle seguimiento y protección. Y nuestro plan de acción estuvo enmarcado en la conservación de este recurso natural tan importante que son las fuentes hídricas, que es el agua, que va en línea con el Plan Nacional de Desarrollo, en este caso, pues el formulado por este gobierno, el del presidente Petro, que estamos muy articulados. También dentro de nuestro plan de acción le apuntamos a la sostenibilidad, a la sostenibilidad a través de el apoyo a estos negocios verdes que a nivel nacional tenemos dentro de las ventanillas de negocios verdes de las corporaciones. Tenemos más de 4.000 negocios verdes que en el mes de octubre se realizó la feria de negocios verdes más importante de Latinoamérica. Se pudo realizar en estas 2 regiones, en los Santanderes, con un tema binacional en compañía de nuestro país vecino Venezuela. Le apuntamos a la conservación de los recursos naturales, a la implementación de corredores biológicos para que pues, los ecosistemas no estén apartados, sino que tengan una conectividad para poder tener un mayor desarrollo aquí en estos corredores. Combatimos también la deforestación, proteger la biodiversidad. Tenemos apuntándole bastante fuerte a todo el tema de educación ambiental, que ha tomado bastante auge no solamente en las personas mayores, sino un mayor auge en los menores, que al fin y al cabo, por eso es que se está cambiando el chip. Hoy en día nuestros menores son los que nos hacen el llamado a que cuidemos nuestros recursos naturales, en este caso la responsabilidad que nosotros tenemos como adultos de conservarlos, apuntándole a la sostenibilidad con la responsabilidad de que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de ellos, las futuras y las actuales, porque si seguimos con este maltrato a nuestros recursos naturales, pues muy posiblemente nosotros vamos a ver estas inclemencias mucho más temprano. De igual forma, debemos ser responsables con esas generaciones futuras. Por eso apuntamos bastante al tema de educación ambiental. Y a través de la mitigación del cambio climático, en la implementación ojalá se pueda a través del Estado y a nivel internacional, ese ordenamiento territorial alrededor del agua, que bastante nos hace falta porque hemos generado un desarrollo de manera ligera y de manera equivocada, casi que sobre las fuentes hídricas, produciendo una contaminación, siendo irresponsables con el consumo de ellas, y no solamente cuando la tomamos, sino también cuando la entregamos ríos abajo, sin interesarnos en las comunidades más bajas, producimos una contaminación. Por eso nos enfocamos bastante en la protección de nuestros recursos naturales. Básicamente eso quería comentarles, que de la corporación y en la unión que tenemos con las 33 corporaciones a nivel nacional, a través de Azocars, le apuntamos de manera conjunta a esas líneas para proteger nuestros recursos. Gracias, director. Y ahora me gustaría hacerle a cada uno una pregunta muy breve para tener tiempo después de abrir a las preguntas que tengan nuestros invitados. Me gustaría comenzar con la gobernadora. Gobernadora, la economía del departamento del Chocó depende de la minería, la explotación forestal, pesca, agricultura, ganadería.
todas actividades que tradicionalmente se podrían considerar como extractivas o con alto riesgo de ser no sustentables. ¿Qué estrategias viables, accionables? Y como decía usted, no se puede resolver los asuntos en 4 años, pero ¿qué se puede hacer en estos 4 años por sector para hacerlas verdaderamente sostenibles y compatibles con el modelo comunitario que usted propone y con un modelo de gobernanza humanitario, pero también basado en recursos naturales de manera sustentable? Bueno, yo creo que es cierto, las comunidades del departamento del Chocó viven de servirse del territorio más que de explotarlo. No es el modelo tradicional de las comunidades étnicas, que son comunidades étnicas que ancestralmente han coexistido entre sus dinámicas de tradición y el medio ambiente. Además son comunidades de asentamiento rural disperso, digamos que la población tiene esa característica de ruralidad en un porcentaje muy importante. Yo personalmente creo que cuando ha logrado tomar una escala extractivista nociva, dañina para los entornos, que no tienen que ver con cómo las comunidades se han sabido servirse de los recursos que tienen en sus propios territorios, es cuando les ha impactado una dinámica de algún grupo o alguna fuerza ilícita que además acompaña esos procesos. Y eso es muy importante porque sí, hoy la dimensión que ha tomado, por ejemplo, la minería extractiva, que además contamina el medio ambiente con elementos como mercurio, que además degrada los suelos de manera muy importante, tiene que ver con minería ilegal. Y tiene que ver directamente con la acción de los grupos ilegales que están en el territorio justamente en esa disputa. ¿Por qué razón las comunidades van detrás de la maquinaria que introduce al territorio, porque no son máquinas de las comunidades, el actor armado o el actor ilegal? Porque pues no hay otra fuente económica para poder sustentar la vida, la congrua subsistencia por parte de esas comunidades. ¿Por qué razón acepta, además por valores, digamos, no tan competitivos, la deforestación del bosque para venderlo por viajes, digamos, para ser sacados del territorio y para que además la explotación maderera tenga su beneficio económico en los territorios como Antioquia y otros departamentos donde finalmente se transforma y tiene un valor agregado real? Lo mismo para el oro, porque pues no se reporta en el Chocó y las regalías, por ejemplo, de esa degradación termina siendo reportada en Antioquia por parte de los actores y no por parte de la comunidad ni por parte del territorio. ¿Por qué razón lo siguen? ¿Por qué razón lo aceptan? Porque se trata del mínimo vital, se trata de la posibilidad de tener algún tipo de ingreso. ¿Y por qué razón digamos, las opciones económicas que están asociadas a estos modelos extractivistas tan nocivos tienen hoy más peso que, por ejemplo, un modelo agrícola, que, por ejemplo, un modelo silvopastoril que pudiera también plantearse para algunas zonas, que, por ejemplo, el que las comunidades vayan rotando su foco hacia modelos en donde puedan servirse o generar servicios ambientales, porque justamente ha sido un proceso de acceso. Hoy hoy tenemos que trabajar con las comunidades en torno a poder generar otros procesos económicos que yo siento que tienen mucha potencialidad en el departamento del Chocó, pero que también requieren mucho acompañamiento para que podamos transitar, hacer la transición entre este modelo económico extractivista que además deja mucha pobreza y mucho daño en el territorio, y garantizar que sean las comunidades las que realmente al servirse del territorio, de los servicios del territorio, se queden no solamente con la rentabilidad económica que dignifica el vivir o el buen vivir dentro del territorio, sino que además genera ventajas económicas tanto para el departamento como para el país. Y dentro de eso está la visión de que un departamento con las características que el Chocó tiene puede ser el líder en ecoturismo y etnoturismo. Un departamento como el departamento del Chocó puede generar una producción agrícola y unas agroindustrias que adicionalmente puedan producir comida con características muy interesantes para el mercado mundial hoy, como por ejemplo la producción orgánica, aun cuando consideran en Colombia que no es competitiva, pero yo sí creo que con los mercados adecuados y precios justos, incluso el oro podría tener otro tipo de procedibilidad. Los mercados verdes donde garantizamos el modelo asociativo y donde la comunidad puede formalizarse, pero en torno a la minería artesanal, implica una producción mucho menor, pero un precio mucho más valorado en mercados que estén dispuestos a acompañar a la comunidad. Entonces, hace falta más solidaridad y hace falta más perspectiva para poder plantear que los modelos económicos deben tener, yo creo que al menos 2 bases. Uno, la asociatividad, aprovechar que la comunidad en efecto trabaja como comunidad, que en efecto
las comunidades tienen una influencia en el territorio y que los territorios hoy tienen vocaciones económicas que a mí me parece que van a generar un proceso económico de desarrollo. Y dos, es muy importante acompañarlos en modelar el proceso económico que debe empezar a avanzar en cada uno de esos espacios, en cada una de sus regiones, para cada una de esas comunidades. El modelo económico tiene que avanzar de la mano de la comunidad y ojalá con las características que esperamos, ya previendo el daño ambiental, ya previendo el aprovechamiento sostenible, junto con ellos, y es hoy producir en el departamento del Chocó, hoy extraer minerales en el departamento del Chocó, hoy poder hacer parte de procesos de pesca y transformación de productos del mar, hoy prestar servicios con altísimo contenido cultural y ecológico, como puede ir a ser el turismo, hoy presentar al departamento del Chocó dentro de un concepto de marca Chocó, para que lo conozca el mundo, a él, al departamento, a sus productos, no solamente los efectos negativos, sino también lo que tenemos para aportar, es la apuesta de nosotros. Queremos tener una gran vitrina que presente al departamento del Chocó, una marca Chocó, que nos permita abrirle mercado a nuestros productos, que nos permita abrirle espacio a la economía comunitaria, que nos permita presentar, ojalá, al mercado internacional y también al mercado nacional, por supuesto, la posibilidad de acceder, recibir, interactuar con los productos y servicios del Chocó. Y por supuesto que cambiar el paradigma, de pasar de pensar en un departamento con esos problemas a un departamento que está ofreciendo justamente la alternativa contraria, generando progreso, desarrollo y reivindicación de derechos para las comunidades. ¿Nos puede hablar brevemente sobre su visión para combatir minería ilegal? Distinguirla del artesanal, distinguirla de las actividades realmente comunitarias de aquellas que están destruyendo el medio ambiente. Usted sabe que en Colombia, que es un estado de derecho, pues todos nos regimos por lo que dice la ley. Y tenemos nosotros en la normatividad actual realmente tenemos una dificultad para poder darle, ojalá, prioridad y prevalencia al modelo comunitario, al modelo artesanal, para que eso tenga algún tipo de rédito para las comunidades. Nosotros sí esperamos que la normatividad y el Congreso de la República pueda ya prestarle el mayor interés, no solamente al tema energético, que es muy importante, pero acuérdese que la energía también se paga, también se compra. Y sin capacidad adquisitiva, sin capacidad monetaria, pues es muy difícil que también hablemos de que vamos a tener procesos económicos sostenibles. Entonces, en torno a lo minero, que sí importa al departamento del Chocó, necesitamos una normatividad que sea más proactiva en torno a la posibilidad de que sí las comunidades pueden asociarse, sí las comunidades pueden generar los procesos que hoy se le exige, digamos, a una industria minera que no tiene nada que ver con, o no es compatible con el modelo comunitario. Entonces, a nosotros nos interesa, uno, poder generar procesos educativos, que es muy importante, esa es la base. Dos, poder generar una intención de asociatividad y para la formalización. Dentro de esa formalización, garantizar que los procesos mineros, porque además es la vocación tradicional de la mayoría de nuestras comunidades, que ancestralmente han hecho minería de aluvión, poder garantizar extraer metales, poder enseñarles a la comunidad además, porque terminan sacando simplemente lo que sale de la tierra y todo les parece amarillo y lo venden, pero resulta que en la refinería, por allá en Antioquia, digamos, ya separan diferentes tipos de productos que son vendidos a altísimos precios, con otros minerales que son vendidos a altísimos, la comunidad no sabe eso, pues termina siendo además doblemente engañada. Y enseñarles además, ponerles la tecnología a disposición para poder tener un mayor valor de lo que pueden extraer y si finalmente acceder a precios justos en el mercado, porque no es lo mismo hacer minería artesanal, comunitaria, con procesos sostenibles y finalmente vender ese producto que yo sé que podemos encontrar mercados a nivel nacional e internacional que así lo vean con ese sello y que dentro de ese sello el valor que obtengan digamos, por un volumen menor de producción igual sea lo suficientemente alto como para poder vivir dignamente. Muchas gracias. Gobernador Escobar, Nariño se encuentra en una situación de seguridad un tanto compleja. ¿En qué medida esta situación complica la salvaguarda de la biodiversidad o el empuje de la transición energética
También nos podría hablar brevemente sobre cuál sería el rol de las comunidades energéticas, cómo las concibe y cómo se conjugan con todo este entorno complejo en Nariño. Yo voy a intentar responderle la pregunta metiéndome a este tema del oro también. Porque resulta que Nariño es como una Colombia pequeña. Es amazónico, es andino y es pacífico. Y tiene la particularidad de que su territorio en el macizo colombiano permite cruzarse desde Caquetá, Huila, Cauca y Nariño por realidades geográficas como las del río Patía, que comunica la zona andina con el Pacífico, y resulta que la ilegalidad ha leído mejor que el Estado esos territorios y las oportunidades de ese territorio. Lo cruzan así, rápido. Pero además, en ese territorio hay 13 municipios mineros, en la zona de Cordillera, en la zona de Occidente y en la zona pacífica. Ese territorio produce 1.5 toneladas de oro mes. Al año, 15 toneladas de oro. Y 15 toneladas que, dado las rigideces de la norma y la imposibilidad de transitar hacia una institucionalidad colectiva, asociativa, para formalizar la minería, pues el corazón de la guerra está ahí y en 60.000 hectáreas de coca que han destruido los bosques. ¿Cómo transito de las economías ilegales a las economías legales? No a sustituir una mata por otra, sino a que de verdad la verdadera intervención del Estado en el territorio permita que si tenemos un modelo de siembra de limón Tahití, de aguacate hash, de café de calidad en Nariño, ¿sí? De cacao, que está a un muy buen precio, 12.500 pesos el kilo. Esa transición de esa economía que tenemos los modelos construidos, marihuana medicinal, cáñamo, todo está aprobado, coco. Pero esa transición significa inversión en vías, significa inversión en acueductos, en salud, esa intervención no sectorial del Estado y esa mirada del Estado central sectorial con los ministerios, sino cómo llegamos de manera articulada. Pero es que el caso de la minería sí es un caso extremadamente complejo. Resulta que la coca se desplomó como economía en Nariño y representaba casi 4.5 billones de pesos y hoy hay una implosión de la economía impresionante. Tenemos que buscar circulante para esa economía y la única, creo que yo lo estoy trabajando en ese sentido, es hacer ese tránsito, esa economía ilegal, la economía legal, pero eso no puede demorar 15 años en ese propósito de 60.000 hectáreas de tierra. La economía del oro es la otra importante, todo transita hacia Antioquia, de alguna forma, porque esa ya es la única forma donde hay refinería. Y lo que decía la compañera, es decir, el pequeño oro que se vende, los mineros entran al tránsito ilegal y ahí va iridio, paladio, rodio. Y el iridio y el paladio y el rodio son elementos que valen muchísimo más que el oro. Entonces, esa economía que Nariño representa cerca de 500.000 millones de pesos al mes, pues representa la posibilidad de hacer un tránsito a la economía legal, pero requiere una institucionalidad que nos permita hacer ese tránsito de transformación o de legalización y formalización. Les recuerdo, Antioquia tiene una Secretaría de Minas que tiene los poderes especiales de la Agencia Nacional Minera y es el único departamento. Esa realidad hay que tenerla clara porque es por ello es que transita la guerra en los territorios nuestros y el modelo extractivista. Entonces, que nosotros queremos crear la Secretaría de Minas y Energías Renovables, sí, pero nos estamos preparando para hacer que el territorio de Nariño, les doy un dato, un paréntesis, en Antioquia y especialmente en Medellín, se mueven 100.000 millones de pesos diarios en la economía del oro.
Esa es la realidad del desequilibrio en que se mueve la economía de este país. Y por eso lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que allí donde estén los recursos no se genere un modelo extractivista, sino un modelo en el que se haga la intervención directa en el territorio, y por eso creemos que la formalización minera puede ser un camino. Cuando hablamos de crear la Secretaría de Minas y Energías Renovables, está orientado a eso, está orientado a que en la política de transición energética del país y del departamento estamos en la cola del sistema y la energía nos vale 33% más por transmisión y pérdida. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar yo agroindustria con 33% más del costo de la energía? Eso me significa que nos estoy planteando a 10 años generar 400 megavatios de energía en procesos de transición energética. Espero que en los 4 años nuestros tenemos proyectos ya orientados para generar al menos 100 megavatios de energía que pueden valer 300 millones de dólares. Es decir, así es posible pensarnos cómo promover la producción primaria, pero también la asociatividad para generar acopio, pero también transformación agroindustrial de la leche, transformación agroindustrial del cacao, pero y el turismo como elemento determinante de la mayor generación de empleo que podemos tener en nuestra zona, pero tampoco turismo y agroindustria se pueden hacer sin solución energética y estabilidad energética. Entonces, cuando hablamos de comunidades energéticas, hablamos de la posibilidad de que esas zonas dispersas puedan tener posibilidad de asociarse, de agremiarse, de tener comunidades que puedan generar a filo de agua su propia energía, y creo que estamos trabajando en eso, en tener los proyectos listos para que con el gobierno nacional y la cooperación podamos hacer convergencia alrededor de esa estrategia y los recursos. Entonces podemos esperar el 2024 la nueva Secretaría de Minería. Ya la tengo lista. Ya la tengo lista. Bueno, muchas gracias. Ahora me gustaría hacer una pregunta a Vanessa Paredes. Hablando de este tema de diversificación, ¿qué tan viable es hablar en una economía que ha sido tan dependiente de lo silvícola, del agro? El gobernador acaba de mencionar ecoturismo. ¿Qué tan viable es y qué tanto tiempo tomaría hablar de diversificación económica, por ejemplo? ¿Y cuál sería el rol de liderazgo de la corporación? Bueno, yo creo que ya estamos en esa diversificación, no solamente de cultivos, pues en Urabá se ha pasado de ese cultivo intensivo, únicamente pensado en que Urabá era banano o que Corpo Urabá es solamente banano. No es así. Digamos que en estos 19 municipios hay aguacate en el municipio de Urrao, bueno, a 4.080 metros sobre el nivel del mar, pero también hay café, también hay caña. También hay una actividad pesquera que está en desarrollo, pero que se ha venido, formalizando, porque en realidad que los pescadores del Golfo de Urabá eran un grupo de asociaciones muy informales, entonces vamos por el camino de la formalización. ¿Cómo se logra una diversificación no solamente agrícola, sino otros proyectos y de servicios, digamos que alternativos, y sobre todo con estos proyectos de desarrollo que les mencionaba anteriormente, no solamente de infraestructura, sino todos esos bienes y servicios que llegan atraídos por este desarrollo de infraestructura? Hay otra línea de trabajo que se ha venido trabajando, que es el turismo de naturaleza. Pero yo siempre lo digo, es muy fácil hablar de turismo de naturaleza, pero hay que conocer qué es esa naturaleza que queremos conocer y que queremos explotar de manera sustentable, porque muchas veces en nuestros territorios, con comunidades que son, y cuando digo vulnerables, es que necesitan fortalecer esas capacidades de gestión para que en realidad puedan brindarle oportunidades a esas mismas comunidades. Ahí hay que trabajar. Primero, conociendo esos referentes ambientales, porque pues el turismo de naturaleza para esta jurisdicción no es un turismo de naturaleza como en Cartagena, Santa Marta o incluso San Andrés. La infraestructura básica no está provista. Entonces, para poder llegar a desarrollar estos modelos diferentes de turismo de naturaleza o de otros proyectos productivos sostenibles, se requiere ese apalancamiento institucional, ese fortalecimiento institucional, sobre todo en las comunidades. Y ahí es donde, ya lo decían mis compañeros,
donde un mecanismo importante es esa promoción de los negocios verdes y sostenibles que hay en el territorio, esos negocios verdes que están ahí, que incluso nosotros tenemos proyectos productivos de turismo de naturaleza que hoy son negocio verde. Uno de ellos está en el marco, bueno, varios están en el marco del desarrollo de iniciativas privadas, iniciativas locales, reservas de la sociedad civil, que le han creído a la conservación y que creen que ese es un vehículo para la promoción del turismo de naturaleza, bueno, adyacente a un parque nacional regional. Están utilizando y usufructuándose de ese entorno natural que provee, digamos que una zona de humedales en el Urabá antioqueño, pero hay un turismo de naturaleza, hay un proyecto productivo. Hay otros proyectos productivos también comunitarios, como el desarrollo de artesanías con los residuos que llegan al mar. Nosotros en el Golfo de Urabá pues desemboca el río Atrato y ahí llega toda la madera. Es un golfo que recibe esa madera y cómo coger o cómo tomar esos residuos que llegan ahí y que para algunos turistas pues, pueden ver que la playa está muy fea porque tiene muchos troncos, pero cómo esas comunidades rurales han buscado esa madera, la transforman en artesanías y hoy son un negocio verde sostenible, o cómo en esas comunidades o con esas comunidades que están ubicadas en las partes altas, en las zonas montañosas, en la serranía Vive, donde nacen 23 ríos principales del Urabá antioqueño, incluido el río León, pero que también ahí es la zona de recarga de las aguas subterráneas de toda una subregión que se abastece casi que principalmente en un 80-90% de aguas subterráneas. Entonces, como en esa serranía Vive, con esas comunidades que están asentadas allí, que son comunidades campesinas, pero también hay comunidades indígenas, ahí se encuentran la mayoría de los resguardos indígenas de la zona de Urabá, como esas comunidades que están ahí están haciendo una producción, no solamente agrícola, a través de la producción incluso de cacao, pero también otros proyectos productivos como la producción de mieles, y como esas mieles en realidad también son un negocio verde certificado. Entonces, estos negocios verdes son el vehículo, y esta mañana lo hablábamos y lo hemos hablado también pues, con Gregorio y con Juan Carlos. Esos negocios verdes hay que visibilizarlos, hay que sacarlos de el enfoque solamente de los que trabajamos con negocios verdes. Hay que entender, y yo creo que ahí es donde todos los ciudadanos debemos hacer esas compras responsables y sostenibles, saber que hay un portafolio de negocios verdes disponible, pues no solamente en Antioquia, sino en todo Colombia, y que casi, pues ese es el sueño, yo creo que es el sueño que tenemos todos los que, bueno, hoy somos directores, pero los que venimos trabajando con los proyectos productivos de la mano de la sostenibilidad, como esos negocios verdes no solamente comercializan a nivel nacional, sino a nivel internacional. Qué tan bueno, pues que en cualquier espacio donde nosotros estuviéramos, encontráramos un negocio verde, o del Chocó, o de Antioquia, o de los Santanderes, porque hay negocios verdes maravillosos. Entonces, yo creo que ese es el modelo, y yo creo que el modelo de la mano de las comunidades, porque, bueno, las comunidades están diversificando esos proyectos productivos que hay en el territorio, y hay transformaciones incluso con trabajos con productos y subproductos cosméticos, por ejemplo, de maracuyá. Entonces, no solamente es el maracuyá para la exportación y para el consumo, bueno, passion fruit, sino que también hay productos cosméticos de champús, acondicionadores, cremas, y que en realidad tienen unos beneficios a veces desconocidos, con la misma miel y con el mismo cacao, que es como lo más conocido, pero hay otros subproductos que se vienen trabajando desde Sacha Inchi y otra serie de aceites también naturales que están ahí. Entonces hay una diversificación total de eso, siempre con ese fortalecimiento que debe haber para esos negocios verdes, porque a veces los negocios verdes tienen las ideas, pero requieren de la institucionalidad para la promoción, y ahí es cuando los gobiernos locales, llámese municipios y gobernaciones, y por supuesto que autoridades ambientales, debemos trabajar mancomunadamente, articuladamente para esa promoción y sostenibilidad de los negocios verdes en los territorios. Gracias, Vanessa. Gregorio, las fronteras enfrentan desafíos únicos, tienen una biodiversidad única, pero también tenemos desafíos como contaminación transfronteriza, manejo de recursos compartidos, seguridad. ¿Cómo trabaja su corporación para gestionar y mitigar estos riesgos? Y habló también usted antes de cooperación internacional, los compañeros también han hablado de cooperación internacional.
¿qué más pueden hacer los gobiernos amigos de Colombia para promover este tipo de economía más verde? Bueno, mira, hay algo que es muy importante antes de concretar la respuesta en relación con el tema fronterizo. Y es que mientras nosotros no cambiamos el comportamiento del ciudadano, el comportamiento del ser humano, vamos a tener muchas dificultades en afrontar esta crisis climática. El cambio climático es una realidad, pero la crisis climática en generación de cambios de temperatura son consecuencias, lógicamente, de actividades humanas, sin lugar a dudas. En ese propósito, también aunado a lo que es la quema de combustibles fósiles y todo lo demás, se vuelven problemas enormes para efectos de una transición a energías renovables y en este proceso de renovación o de innovación que se quiere tener. Eso simplemente es un ejercicio que afecta a todo un territorio, no solamente el norte de Santander, sino todo el país. Y por eso es una reflexión importante que tenemos que hacer y es el comportamiento del ciudadano en materia de minimizar cualquier actividad que pueda tener un efecto implacable sobre la crisis climática y obviamente es la verdadera forma de pensar en nuestras próximas generaciones. Ahora, en el tema fronterizo, en materia de aguas binacionales, tenemos un ejercicio en el departamento norte de Santander. El río Catatumbo, el río Zulia, el río Pamplonita, todo finalmente llega, esas aguas son de una connotación binacional porque van hacia el lago de Maracaibo, pero con un compromiso de parte nuestra, porque nada más en la zona urbana de Cúcuta, que es la capital del departamento norte de Santander, atraviesa el río Pamplonita, que nace lógicamente en el páramo, pero que se va degradando cuando llega a la zona metropolitana, a la urbe. La captación de agua para efectos del riego, de las actividades socioeconómicas que se desarrollan allí en la ribera del río Pamplonita, muy cerca del centro de la ciudad. La captación de agua para el consumo humano, nada más en un municipio hay 5 acueductos particulares privados antes del acueducto que surte toda la masa poblacional más densa, y ello lógicamente también genera una complicación enorme porque no hay tratamiento de aguas residuales. Nosotros no tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué hemos hecho desde la corporación? Llevamos un trabajo articulado en últimos 2 años con el Viceministerio de Aguas, con la Gobernación del Norte de Santander, con la Alcaldía de Cúcuta y las del área metropolitana, para hacer unos aportes que se llevaron a cabo con el propósito de que a través del IFC, con trabajo con el Banco Mundial y por el Viceministerio de Aguas, pudiéramos tener una consultoría técnica, legal y financiera que nos permitiera un diagnóstico para efectos de saber dónde tendrían que estar ubicadas las plantas de tratamiento de aguas residuales, en qué quebradas, lógicamente, que van a ser vertidas todas esas aguas al río Zulia y lógicamente la alternativa financiera, para lograr que esas aguas llegaran a tener un comportamiento binacional y que pudieran llegar a la República de Venezuela en mejor tratamiento. Pero antes de llegar a Venezuela tienen que pasar por la zona rural y la afectación también por el riego y por el uso de muchos químicos en el producto de estrella en el departamento norte de Santander, que es el arroz, pues también genera una implacable situación que afecta al ser humano. Ese propósito binacional ya ha sido contemplado. En el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó la posibilidad de que las plantas de tratamiento de aguas residuales fueran una realidad, por lo que tienen esa connotación binacional. Estamos lógicamente, recientemente se firmó un compromiso de acuerdo programático con el Ministerio de Ambiente en la elección del nuevo director de la corporación para efectos de poder tener ese componente de lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales como algo prioritario en el propósito de poder tratarlas en Colombia para que lleguen a Venezuela en mucho mejor estado y lógicamente independientemente del comportamiento natural del río. Eso por una parte. Pero toda esa contaminación se deriva de qué? De la actividad humana. Se deriva de la actividad industrial también, porque tenemos muy cerca de las fuentes hídricas algunos procesos industriales, algunos procesos que tienen que ver con generadores de emisiones atmosféricas contaminantes, y todos ellos también tienen que entrar en una sensatez. ¿A qué me refiero yo en este propósito? Es que cuando se da la bonanza de la extracción y la bonanza del carbón, pues lógicamente es muy bueno para los productores de carbón y para los comercializadores, es decir, al final del año tuvimos tanta utilidad, tanta rentabilidad. Pero donde es bien difícil es decirles cambien una posibilidad de invertir en un estudio isocinético. Empiezan ya a sentirse afectados y es un valor mínimo, ínfimo en relación con lo que es la inmensa ganancia que tienen. En ese propósito hay una falta de sensatez. Ocurre también con el sector ladrillero en nuestro territorio, lo mismo. Hay bonanzas, hay posibilidad de exportación hacia Venezuela, hacia Centroamérica, pero cuando se le hace por parte de la autoridad ambiental la exigencia para el tema de estos diagnósticos y estos estudios, pues lógicamente vienen a buscar al alcalde, al gobernador, les va a tocar a ustedes, señores gobernadores, buscar es que nos afecta porque eso nos vale tanto al semestre y tal.
y no son compatibles con una realidad de una verdadera utilidad, una ganancia que es exorbitante en muchos casos, que yo no la puedo censurar, simplemente porque desarrollan una posibilidad de generación de empleo, pero se requiere lógicamente esa connotación. Entonces lo que estamos viendo es que en este propósito de transición energética, de todo lo demás, se requiere primero un comportamiento humano mucho más sensato, evitando tanta afectación que se deriva de nuestra actividad diaria. Todos los días, en cualquier parte de Colombia, usted escucha a cualquier gobernante, cualquier candidato, cualquier ciudadano diciendo, vamos a hacer un tránsito, vamos a hacer separación en la fuente, vamos a estar. Pero ¿cuántos de 10, de 1 a 10, cuántos lo hacemos diariamente? Yo creo que alcanzamos a hacer 2 o 3, o no lo somos. Yo no puedo ser la persona que lo vaya a decir, no, yo no lo hago diariamente. Y es un tema de cultura, un tema de compromiso, un tema de educación ambiental, aunado a un tema de cultura. Los institutos trabajan en una información que nos dan a nosotros, pero desafortunadamente ese comportamiento humano diariamente afecta todo lo que tiene que ver con el entorno, y en el comportamiento de una bilateralidad creo que nosotros sí tenemos una posibilidad enorme de ofrecerle mejor comportamiento a Venezuela y mejor experiencia para efectos de lo que pueda suceder. Un ejemplo solamente de 1 minuto. En el año 2020 tuvimos en Cúcuta una crisis climática enorme, porque antes de la pandemia, consecuente con esa época, tuvimos una afectación de la calidad del aire donde se generó una densa capa porque había bruma, calima, había generación de quema de basuras en Venezuela a escasos 15 minutos de la plaza central de Cúcuta. Yo salí a denunciar esa situación, pero esa afectación, porque teníamos muchos días sin llover también, generó una capa que permitió que ese humo, con ese olor a basura quedara colapsando a toda la ciudadanía y que llegó hacia el Catatumbo. Al final, ¿qué supimos? ¿Qué verificamos? Que ellos no tienen allá ninguna clase de posibilidad para efectos de hacer una disposición de residuos sólidos eficiente. Pero tampoco en ese momento había la oportunidad de que hubiera fluidez en la conversación. Hoy en día sí la hay. El ofrecimiento que hicimos esa vez para que lleváramos nosotros nuestros equipos, lleváramos los técnicos para efectos de poder decirles cómo tratan los residuos sólidos, cómo no hacen quema de basuras, cómo no afectan la calidad del aire, que es de connotación internacional, pues lógicamente en su momento no tuvo buen recibo, pero hoy en día sí, a raíz de la buena relación que hay internacional en la frontera colombo-venezolana en nuestro territorio. Muchísimas gracias. ¿Qué temas tan importantes toca manejo de agua, manejo de residuos, que desafortunadamente por cuestiones de tiempo no podremos tocar? Y no me quiero ir sin hacer una última pregunta a director Juan Carlos Reyes. Muy brevemente, director, porque es otro tema que me encantaría tocar, es el de seguridad alimentaria. Su rol como director de CMDB tiene mandatos de protección ambiental, pero también de producción alimentaria. ¿Cómo manejar estos dos mandatos? ¿Qué prácticas pueden ser verdaderamente sostenibles en ganadería y producción agrícola? ¿Y cómo se están apoyando de nuevas tecnologías de adaptación al cambio climático? No, cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de hambre cero, pero debemos partir de la fuente hídrica, de la protección de nuestros recursos, esta fuente tan líquido, tan preciado. Debemos conservar estos recursos. Nosotros hemos implementado proyectos agroforestales y silvopastoriles dependiendo de la intención agrícola o pecuaria que se manejen dentro de las regiones. Hemos trabajado con el gobierno nacional a través de unos proyectos y unos recursos nacionales que han llegado a nuestra corporación a través del FONAM, en donde hemos vinculado a los campesinos, a la gente que trabaja la tierra, con proyectos agroforestales que mejoren las prácticas, no solamente que nos suministren de alimento, sino que mejoren esas prácticas para que sean mucho más amigables con el medio ambiente, que sean sostenibles, que ayuden a cuidar nuestros recursos de las diferentes especies. De igual forma también con proyectos silvopastoriles en el sector ganadero. Veíamos nosotros históricamente, yo soy médico veterinario de profesión, y veíamos nosotros históricamente en Colombia cada vez que nos desplazábamos por tierra hacia la costa, desde el centro del país, en las zonas ganaderas, que es por el lado del Cesar, grandes extensiones de tierra con bastante ganado y solamente un árbol donde al final del día ya pues el clima es bastante cálido, al final del día o durante el día el ganado siempre iba a buscar la sombra de ese árbol. Pues esas prácticas que se han hecho históricamente, que van en contra de la siembra de árboles para poder hacer la ganadería extensiva, han sido contraproducentes. Hoy en día ya vemos que el mismo ganado, no solamente nosotros como humanos necesitamos de ese árbol para la sombra y para la captación del CO2 y generación de oxígeno, sino también la fijación de las aguas cada vez que llueve, mejoran los microclimas, y cuando mejoran esos microclimas, los animales pueden estar en mejores estados y se puede hacer una mayor producción combinada también con productos agrícolas, no solamente
pecuarios, generando una mejor calidad de vida, como les acabé de decir, unos microclimas, siendo más amigables y más a favor de los temas de cambio climático. Lo mismo con el sector agrícola, esas extensiones de cacao o de café en donde solamente se manejaba ese monocultivo y que no permitía o que no permite el uso de otro tipo de arborización combinado con maderables por lo menos, o con otro tipo de cultivos que genera fijación, sombra y demás, y aumento de nuestras fuentes hídricas debido a esa captación del agua que está en el ambiente, ha generado un impacto negativo y los hemos llevado a través de esa educación y a través de este cambio de chip, de cambio de mentalidades, cambio de los procedimientos, a que seamos más responsables en la ejecución de estos proyectos, tanto agroforestales como silvopastoriles. Muchísimas gracias a los 5. Gracias por visitarnos en Washington, por visitarnos en el Diálogo Interamericano. Me gustaría dejar la invitación abierta a los 5 para que nos vuelvan a acompañar una vez en su gobierno o más adelante. Y gracias a todos los asistentes, gracias a quienes nos acompañan en línea, gracias a Michael Kearns por ayudarme a organizar esto, a Catalina Dávila de la Embajada, y esperamos verlos en nuestro próximo evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Sí.